Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a ser parte de TED. Quiero partir con una pregunta. ¿Qué motiva el acto de aprender? Para mí, el aprender siempre ha estado relacionado con una experiencia. Algo cambia en mí cuando aprendo y por lo tanto me transformo. Tal vez por eso, cuando yo era niña, aprendía jugando a ser profesora. Yo le enseñaba lo que quería aprender a mis muñecas y a mis peluches, los ponía al frente. Por lo tanto, aprender, para mí, era entrar en un espacio de ficción. Y cuando entré a estudiar teatro en la Universidad Católica, eso lo viví de manera mucho más concreta. ¿Por qué? Porque el acto de enseñanza-aprendizaje tenía una dimensión ritual. Siempre nos decían que entrar en ese espacio del aula era un espacio sagrado, donde entrábamos en otra convención de espacio-tiempo. Por lo tanto, yo aceptaba esa convención y cuando entraba al aula teatral era para ser transformada. Yo me convertía en un otro, en un personaje. De esa forma, además, teníamos rituales que iban favoreciendo ese proceso. Hacer saludos al sol cada mañana, decir mierda, mierda, mierda antes de cada ensayo, y profesores maestros que también tenían sus rituales, como Ramón Núñez, que entraba a la sala, miraba al foco y decía "Give me some light". Entonces, claro, para mí ese espacio del aula era un espacio mágico. Y por supuesto, mi proceso de aprendizaje era también mágico. Era altamente significativo. ¿Por qué? Porque ese proceso era automotivado, era activo y consciente. Yo había peleado por estar en esa sala de teatro. Yo quería estar en esa sala de teatro. Y por lo tanto era significativo, al igual que cuando era una niñita, yo jugaba a ser la profesora de mis peluches y de mis muñecas. Esto lo pude replicar de manera bastante fácil cuando fui profesora de teatro en un colegio durante 11 años. Claro, mis alumnos entraban a mi clase para vivir un espacio catártico, un espacio que fuera transformador, ¿verdad? Expansivo de la mente, el cuerpo y el alma. Pero ¿qué pasó cuando entré a hacer clases a la universidad? Dejé de hacer clases de teatro, dejé de hacer clases actores. ¿Y con qué me encontré? Con que ese proceso que para mí era automotivante y transformador, qué motivante es aprender, la verdad es que era bastante lejano. ¿Qué pasó? Que puedo entender que lo que separaba mi tránsito de aprendizaje, automotivado, ¿verdad?, experiencial, del de mis alumnos universitarios, era que un porcentaje de ellos no transitaba desde el aula, en el aula desde lo experiencial, sino que desde lo transaccional y desde lo utilitario. Una transacción de la que querían algo a cambio. Y eso era tanto a largo plazo, recibir un título, recibir contenido, ¿verdad?, una red de contacto, como también a corto plazo, décimas de más, asistencias menos, las excusas por los viajes, los certificados académicos, ¿verdad? Y que por lo tanto, por lo general, era unidireccional. Enfrentaba a un alumno que tenía carencias, con un profesor que tenía ventajas. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a entender que, claro, este alumno entraba a la universidad con una serie de resistencias y barreras, ¿verdad? ¿Cuáles eran estas resistencias y barreras? Para mí, la que definía más claramente era el quiebre que se producía entre lo que era la educación escolar y lo que estaba empezando a ser su educación universitaria. Entonces, ¿qué pasaba? Venían de una educación escolar que tenía un guión prescrito, ¿verdad? Que por lo general tenían que aprenderse a memoria. Tenía además una serie de normas y de rituales que favorecían el acatar el sistema. Un timbre que marca el paso del tiempo, un uniforme que más o menos los deja a todos bastante iguales, ¿verdad? Anotaciones positivas y negativas que van modelando conductas, un currículum, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué pasaba? Que tenían un marco de referencia que manejaban desde fuera. Y por otra parte, había una actitud paternalista, proteccionista, ¿verdad? Donde existía la figura de un apoderado que tomaba decisiones por ellos, que se responsabilizaba por ellos y
que estaba ahí cuando tenían que enfrentar algún problema. Entonces, claro, cuando entran a la universidad, esta zona cómoda y segura que representaba para ellos la vida escolar, se desdibuja, se diluye de alguna forma. Y se enfrentan con que de aquí en adelante tienen que ser autónomos, son responsables de sus actos, y con un guión que tienen que ir escribiendo día a día. Entonces, claro, ya la universidad de alguna forma los saca de su zona de confort. Y ese sistema de creencias, de interpretaciones del mundo, su rutina, ¿verdad? Los prejuicios con los que se había movido de forma cómoda hasta ahora, se ve cuestionado, se pone en duda. Y se enfrenta, por lo tanto, a algo que separa a que el alumno efectivamente viva una experiencia en el aula y tenga un aprendizaje significativo. ¿A qué barreras y resistencias me refiero y que fueron con las que yo me fui encontrando en este proceso? La primera es la tecnología, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Facilita el acceso a la información, sin duda, pero los alumnos llegan y dicen, bueno, pero esto yo lo podría encontrar online. Ya probablemente todo lo que tú me dices, ese PPT precioso que tú me mandas, yo voy a hacer un copy-paste y lo voy a encontrar en la red. Y por otro lado, aparece la nomofobia. La nomofobia, que es el pánico que genera a algunas personas el estar separados de sus teléfonos celulares. Y este aparato, ¿verdad? Con Vida de Noa, que está aquí, le decimos a nuestros alumnos los jorobados, ¿verdad? Ese celular se representa entonces como el gran distractor y la barrera que distancia y separa de nosotros a nuestros alumnos, de nuestros objetivos, que son para nosotros muy significativos, ¿verdad? Y otra cosa, y de ahí pasamos a la inmediatez. Hay una cita preciosa que tiene Ricardo López en uno de sus libros, que habla de la costumbre de algunos pueblos nómades, medio orientales, que luego de tener largas y sostenidas marchas, se detienen durante un tiempo prolongado. ¿Cuál será la razón de esta costumbre? Hasta que el alma nos alcance. ¿Se dan cuenta o no? ¿Y qué pasa con nuestros alumnos? Están bombardeados de mucha información. Viven en miles de mundos paralelos. Tienen miles de ventanas abiertas al mundo. Por lo tanto, cuando nosotros les decimos concéntrate, enfócate, te quiero en la sala, te quiero presente, para ellos es como hablar chino. Es hablar otro idioma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Que finalmente les cuesta mucho entender ese concepto de la hora y de qué aprender es un proceso en el que se requiere estar presente en cuerpo y mente, ya para que ojalá esos contenidos le toquen el alma. ¿Con qué otra resistencia me encontré? Aparece la apatía y la soberbia, ya el mítico no estoy ni ahí. Para mí, lo único que hace el no estoy ni ahí es ocultar un miedo que tiene relación con algún proceso que tuvo ese alumno anteriormente y que no fue agradable, ¿ya? Y también con una frustración, porque a lo mejor esos sueños, expectativas y metas que él proyectaba no se han visto satisfechas. ¿Ya? Esas expectativas con las que él soñaba no se están cumpliendo. Y llegamos, por lo tanto, a la libertad. ¿Ya? Hablamos. Efectivamente, hay muchos alumnos que por primera vez tienen vida propia, que son dueños de su vida. Y claro, asocian la vida universitaria con una experiencia, pero con una experiencia que involucra carrete, que involucra tener relaciones interpersonales, pololear, y no necesariamente eso está relacionado con el aula, que es donde los queremos nosotros. Entonces, el aula, en vez de aparecer como esa zona mágica, que era para mí cuando estudiaba teatro, empieza a aparecer como una zona de pánico. ¿Ya por qué como una zona de pánico? Porque finalmente la tensión emocional que tiene este alumno, que está cambiando de sistema, ¿verdad? Estos miedos, prejuicios que lo mantienen adentro de su zona de confort, de ese límite, se ven tensionados por la tensión creativa, ya que le dice, pero sale, lánzate a la piscina, gánale el prejuicio, gánale el miedo, abre tu mente. ¿Y qué pasa? Que finalmente se bloquean. ¿Ya? Y ahí es cuando empiezan a transitar y navegar por el aula desde lo transaccional y lo utilitario. Entonces, la pregunta de oro, ¿cómo conectar a estos alumnos? Les quiero compartir algunas metodologías y algunos recursos que he ido diseñando, que he ido copiando de otros sistemas y que me han resultado bastante bien. ¿Qué entendí? Lo primero que entendí era que tenía que
diseñar de alguna manera experiencias en el aula, ya para que efectivamente estos alumnos fueran guionistas, directores y protagonistas de sus procesos de aprendizaje. Si yo los quería sacar de su zona de confort, tenía que de alguna forma facilitar ese tránsito, donde co-creáramos un espacio, un instante, un momento, una hora, que fuera irrepetible, que ese alumno no pudiera encontrar en la red y que por lo tanto le hiciera realmente tener ganas de estar en la clase. Y en ese sentido, lo primero que hago para atraerlos es generar un relato de por qué los quiero acá. Y este video, que es maravilloso, me sirvió muchísimo. No se los voy a mostrar por un tema de tiempo, pero lo pueden encontrar en YouTube, que es el video de Look Up, que habla justamente de cómo ese jorobado está recibiendo un montón de información, pero está perdiendo muchísimo de lo que pasa a su alrededor. Y en ese sentido, yo les pido a mis alumnos que guarden el teléfono celular para hacer que se conecten desde los sentidos, desde ese ahora conmigo y con lo que está pasando en la clase, para que no pase lo que dice John Lennon, que la vida sea aquello que pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas. Después de eso necesito despertarlos, activarlos, y ahí acudo a mi memoria de actriz. Ya diseño una serie de ejercicios físicos, de ejercicios de respiración, también dinámicas como estas, o como estas, para traerlos en cuerpo, mente y alma al espacio del aula. Los necesito activos y despiertos. Lejos, lo que más les cuesta es trabajar el silencio, sin duda. Y entendí que no bastaba con declarar que guardaran el celular. No. Tuve que asociar la norma a castigo. Entonces, si yo o cualquiera de los alumnos de la sala pillaban a algún alumno sacando el celular, mirando WhatsApp o lo que fuera, ya, o sonaba un celular en la clase, podíamos acusar a ese alumno e inmediatamente diseñábamos una penitencia entre todos los presentes que el alumno tenía que hacer en ese minuto ya. ¿Qué penitencias notables he tenido este año? Karaokes que han pasado desde Barney hasta Juan Gabriel, bailes que han pasado desde cueca, batidora, reggaetón, relatos transformacionales de alumnos que no tienen nada que hacer, se ponen a contar algún cuento de su vida, y también payas. Entonces finalmente el alumno dice, uy, mejor estamos, ya, porque si no me veo expuesto a la penitencia. Y ya entendí también que es tan bueno declarar, ya que declaro la norma, sigamos declarando. Entonces hagamos un compromiso con los alumnos para que de verdad se empoderen con esto que está pasando en la clase. Y lo que hago es guiarlos a través de una serie de procesos donde prácticamente tienen que levantar un FODA personal. Tienen que levantar fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades en relación a ellos mismos que pueden interferir con mis objetivos de aprendizaje. Y al mismo tiempo tienen que declarar algún desafío wow. ¿Ya? Que eso es alguna meta o sueño que hayan postergado durante mucho tiempo y que yo los invito a realizar sí o sí de ahí a fin de año. Por lo tanto, el compromiso implica decir, ok, me hago cargo de aquello que no va a facilitar mi proceso de aprendizaje y al mismo tiempo me voy a regalar una experiencia que he postergado durante mucho tiempo. Eso, el declararlo, los empodera con el curso. Como quería trabajar con la zona de confort, yo tenía súper claro que no todos tenían claro cuál era su zona de confort. Ya con el paso del tiempo, uno ya más adulto va entendiendo cuáles son sus rollos y cuáles son sus límites. Entonces aquí empecé a trabajar con un profesor que es psicólogo que se llama David Acevedo, el tema del relato de vida. Y lo que hacíamos era pedirle a algunos alumnos de algunos contextos que empezaran a diseñar de alguna manera cuáles eran los hitos que habían marcado su vida y generaran un relato. Ya, lo bonito es que empezaban a contar ese relato a distintos compañeros y finalmente nosotros le pedíamos que cambiaran el tono emocional del relato. Entonces contaban el relato en tono de víctima, después en tono de agradecimiento, después en tono de relato periodístico, después en tono marciano, y lo que hacía era que finalmente se les caía la máscara porque decían que es heavy el cuento que me cuento. ¿Ya? Y ahí decían, efectivamente, este es mi sistema de creencias que me está impidiendo conectarme contigo. ¿Ya? Y gracias a que empezamos a levantar cuál era esta zona de confort, pudimos entonces empezar a trabajar con sus miedos. Y de esta manera lo que hicimos fue, y aquí empecé a utilizar una técnica de Claudia Wynn, le dábamos permiso a los alumnos para que se inventaran otro cuento. Entonces les decíamos, ok, tienes un miedo que te separa de un sueño, invéntate un personaje, el que sea, y gana ese miedo. Y empezaron a aparecer relatos de transformación. Ya, pelotas de ping-pong convirtiéndose en pelotas de tenis.
caballos convirtiéndose en unicornios, semillas que crecían como árboles frondosos y que finalmente eran metáforas de los sueños y de los desafíos wow que los alumnos habían dejado postergados y que estaban inconclusos. ¿Qué otras cosas me han servido y han sido sumamente relevantes? Entendí que ese espacio lúdico que yo quería generar tenía que ser mucho más consciente y por lo tanto empecé a incluir los juegos en las evaluaciones. Mis alumnos tenían que diseñar juegos que también desarrollaran las habilidades que yo estaba buscando desarrollar en ellos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a alumnos de comunicación, no, de diseño, que desarrollaron juegos para desarrollar habilidades que fueran comunicativas. Alumnos del minor de innovación desarrollando juegos que desarrollaran habilidades creativas y lo mismo en bachillerato. Además, ustedes ven, ellos juegan con los juegos que diseñan, los traen en un formato que prácticamente podrían encontrar en el supermercado y se coevalúan entre ellos. Entonces, wow, aparece además el tema de lo tribal, lo colectivo. Y, por lo tanto, dije, ya, vamos con lo práctico y trataba de no dejar nada que fuera teórico sin un lado que fuera práctico. Y en ese sentido me inspiré mucho en Mihaly Csikszentmihalyi, que él plantea que el estado creativo más puro es cuando una persona entra en un estado de flujo. Y ese flujo tiene que ver con esto, con una falta de ego, una fusión de acción y conciencia, una gran concentración, retroalimentación clara, control y disfrute de la actividad misma. Por lo tanto, si yo era capaz de diseñar este tipo de actividades, muchas las saqué del design thinking, de prototipado, de juegos de innovación, del pensamiento productivo, yo lograba efectivamente generar aprendizajes significativos y conectar a mis alumnos con lo que estaba pasando en el aula. Súper importante manejar el mismo idioma que manejan los alumnos. ¿Ya? Y en ese sentido tengo varios alumnos, amigos míos en Facebook, por lo tanto estoy al día del contenido viral que a ellos también los mueve, lo llevo a la sala, como fue el caso del video de Look Up, y ellos se sienten validados, se sienten que finalmente yo también manejo su mismo idioma. Y en ese sentido ellos también sienten que pueden aportar contenido viral a mi clase. Súper importante pensar fuera de la sala, es muy difícil salir, pero lo que yo hago es que los alumnos diseñen intervenciones donde levantan inquietudes que tienen en relación a su vida universitaria y a través de estas intervenciones creativas las develan al resto de la comunidad. Eso los empodera y hace que de alguna forma se conviertan en embajadores de sentido. Y lo que siempre trato de trabajar al final de todos mis procesos son bitácoras. Las bitácoras trabajan de manera profunda la metacognición. Y en este sentido, a través de un relato visual, le pido a mis alumnos que articulen desde una imagen, una cita y una pregunta abierta lo que les hizo más sentido del curso. Y ahí tienen algunos ejemplos. Y nunca descuidar a los motivados. ¿Ya? Yo todo el rato he hablado de cómo motivar a estos que transitan desde lo utilitario, desde lo transaccional, pero no nos podemos olvidar de que tenemos alumnos que sí están automotivados y que tienen muchas ganas de empaparse con los aprendizajes. Por lo tanto, en ese sentido hay que validarlos, ventilar lo que hacen, ¿ya? Y nombrar los ayudantes que trabajen con nosotros. No apareció la imagen, pero yo decía, keep calm and fuá. ¿Ya? Y eso yo creo que es súper importante. Si nosotros como profesores no tenemos una profunda pasión por lo que hacemos y nosotros no estamos motivados por aprender, ¿cómo vamos a lograr que nuestros alumnos se motiven con nosotros? ¿Aseguran todas estas metodologías que yo les he compartido que los alumnos tengan experiencias transformadoras que implican aprendizajes significativos? La verdad es que no lo sé y tampoco tengo la receta para el éxito. ¿Ya? Yo hablo desde mis alumnos que sí tuvieron experiencias transformadoras y que sí se convirtieron en guionistas, directores y protagonistas de sus procesos de aprendizaje. Les quiero contar un caso para cerrar de una alumna que se presentó a sí misma como una bitácora. Llegó la mitad del cuerpo disfrazada, hiperproducida, maquillada, peinada con tacos. La otra mitad, como llegaba siempre a clases, sin maquillaje, deslavada, con zapatillas. Y presentó un relato del cual les traigo un extracto. Déjate llevar, descúbrete los ojos por una vez e intenta ver. Te juro que verás más de lo que estás viendo. Yo soy una actriz más en esta comedia contada como tragedia e interpretada como drama. Yo tomaré un trapo y lo deslizaré por mi rostro. Quiero ver, borrando el maquillaje me mirarán extrañados. Quiero oír, quiero dejar la carpa del circo y conocer el mundo. Gracias.